Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de los videos del profe Omar. En esta ocasión vamos a trabajar un tema muy importante dentro de la estadística descriptiva. Este tema es precisamente la construcción de una distribución de frecuencias, siguiendo normalmente, unas fuentes de información bibliográfica dicen que son 6 pasos, otros dicen que son 5, pero yo, bajo la experiencia que tengo, pues yo les puedo decir que son 7 pasos perfectamente bien definidos para construir una distribución de frecuencia. Definimos una distribución de frecuencia como una tabla en forma de arreglo, donde vamos a tener clases perfectamente establecidas, grupos pues. Esas clases están perfectamente distribuidas y tienen la característica de que son mutuamente excluyentes, es decir, no debe de repetirse un número final de una clase, no debe de repetirse en la clase inmediata superior siguiente. Algunos libros cometen ese pequeño error, tengan mucho cuidado a la hora de resolver algunos ejercicios, verifiquen siempre, que esas clases no se repitan. Por ejemplo, si yo tengo un número 15 como término de una clase, ese número 15 no se puede repetir en otra inmediata superior. Es decir, tiene que forzosamente empezar con un número mayor a 15, por ejemplo, puede ser 15.5 o puede ser 16, según sea el caso, dependiendo también del ancho de esta clase. Pero vamos a ver con calma, vamos a ver por partes cómo es que esta distribución de frecuencias se construye. Vamos a ponerlo directamente con un ejercicio. Este ejercicio ya lo hemos colocado acá y este ejercicio dice más o menos lo siguiente. Vamos a suponer que estamos hablando de un estudio estadístico que quiere hacer un parque de diversiones, en donde en este parque, pues como todo parque familiar, hay una sección de comida, hay una sección de restaurante, y ese restaurante quiere evaluar el ingreso pues aproximado o el ingreso exacto, y quiere obtener algún otro tipo de información respecto a ese parque y al consumo que tienen las personas que visitan dicho lugar de recreación, ¿de acuerdo? Bueno, este parque quiere estudiar el promedio y quiere ordenar una distribución de frecuencias basado en el consumo que tienen las familias que visitan ese parque. Entonces realizan una encuesta, un pequeño sondeo con 40 familias. Si podemos darnos cuenta, aquí n igual a 40, n mayúscula para el caso de una distribución de frecuencias es el número de elementos que van a constituir la tabla de distribución de frecuencia. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que son 40, y una vez levantada la encuesta nos damos cuenta que pues ahí están los 40 datos. Podemos ver que son 4 por 10 columnas, son los 40 datos de los cuales nos estamos refiriendo. Entonces, el ejercicio básicamente pide construir una distribución de frecuencias como primer punto, y como segundo punto queremos saber cómo se construiría un histograma. Yo les recomiendo que repasen esta parte de los tipos de gráficas que existen en la estadística, la gráfica de barras, la gráfica poligonal, la gráfica de pastel, y particularmente este histograma es una gráfica sumamente importante dentro de la estadística, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cómo se construye la distribución de frecuencias y vamos a proceder a elaborar una tabla de distribución para este ejercicio. Son 7 pasos, lo había comentado yo al principio de este video, en el cual podemos decir que el paso número 1 es determinar el tipo de dato. Sabemos que existen, entre muchas clasificaciones, 2 tipos de datos. El dato cualitativo, que básicamente indica cualidades o características de una fuente de información. Bien puede ser la marca, el tamaño, el color, el sexo, en fin. Todas aquellas características que involucren cualidades o características se llaman datos cualitativos. El color rojo, verde, amarillo es una característica no numérica, que eso es lo más importante, que sea no numérica.
La marca, podemos hablar de muchas marcas de motocicletas, ¿no? Suzuki, Yamaha, entre otras, o bien masculino, femenino. Es una información cualitativa muy sencilla porque solamente abarca un espectro de 2 opciones. Entonces, y en el otro caso, pues los datos cuantitativos nos van a referir números. Cuantitativo es cantidades, va a estar referido a numerología. Y los datos cuantitativos pues pueden ser todos los demás, puede ser el peso, puede ser la longitud de algo, pueden ser los años de edad, pueden ser, en fin, pueden ser una cantidad de datos que podemos englobarlos dentro de los datos cuantitativos. Entonces el primer paso, el paso número 1, es determinar el tipo de dato. En este caso, como estamos hablando de dólares de consumo de ese restaurante en ese parque de diversiones, bueno, pues entonces estamos hablando de un dato cuantitativo. Ese sería el primer paso. El paso número 2 es ordenar los datos. Vamos a ordenar los datos y bueno, ya me he adelantado, he tomado la decisión de ya escribir, y ustedes los pueden ver aquí, estos mismos datos que ustedes ven acá, ya los he ordenado de menor a mayor, que es como normalmente y casi por lo general se acostumbra a hacer. Entonces podemos ver que el dato más pequeño es el número 18 dólares, una familia que gastó solamente 18 dólares, poco, y otra familia, o pues una familia quizá más grande, puede ser, que gastó 84 dólares, y ahí están entonces involucrados todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el paso número 2. Vamos a desarrollar el paso número 3, vamos a continuar. El paso número 3 sería el siguiente. El paso 3 es determinar el número de clases K. La clase, ya habíamos comentado la definición, es el número de grupos que vamos a tener de esta distribución de frecuencias. Muy importante que este número de clases K significa número de clases Ojo, es importante que verifiquen y que visualicen que el número de clases no puede ser mayor a 15, recomendable, y tampoco debe ser menor o igual a 5. Es decir, una distribución de frecuencias con menos de 5 grupos es demasiado poco. Mejor hay que trabajarlo como población o como muestra, los datos en bruto, porque se entiende que la utilidad de una distribución de frecuencias es precisamente para manejar de una mejor forma, para manejar de una manera más amigable, más sencilla, una gran cantidad de datos. Recuerden que habíamos comentado en otro de nuestros videos que población y muestra es una situación meramente subjetiva. Podemos tener poblaciones muy pequeñas o podemos tener muestras muy grandes, no necesariamente con la creencia que nosotros luego solemos tener. Entonces, muy importante, tampoco es recomendable tener más de 15. Más de 15 ya son demasiadas clases, entonces hay que hacer un ajuste de tal manera que pues este número no sea demasiado grande. Bien, el número de clases, jóvenes, yo les recomiendo que utilicen esta fórmula. El número de clases K va a ser igual a la raíz cuadrada de n. Hay muchas otras fórmulas que marca la bibliografía estadística. Hay una fórmula por ahí de elevar 2 a la K y que nos dé el número n, 40, es decir, estimar un número K como exponente de tal manera que elevar 2 a la K me dé 40. Otra de las fórmulas que suelen utilizarse es la fórmula del estadístico norteamericano Sturges, en donde involucra un logaritmo. Miren, a lo largo de mi experiencia me he encontrado con que esta fórmula es la fórmula más amigable de la estadística para determinar el número de clases K. Esto quiere decir, jóvenes, que si yo estimo K igual a la raíz de 40, pues esto me da 6.36. Obviamente, como el número de clases K, el número de grupos que voy a formar es un dato discreto, ya hemos hablado también en otras ocasiones de datos continuos y discretos. Este dato discreto yo lo puedo redondear a 7. Es recomendable que los redondeos que vamos a hacer en la construcción de la distribución de frecuencias, preferentemente lo hagamos con un redondeo hacia arriba, en enteros. No hacerlo hacia abajo, sino hacerlo hacia arriba.
¿De acuerdo? Entonces este sería el paso número 3. Vamos con el paso número 4. El paso número 4 es determinar el ancho de clase. El ancho de clase y le vamos a llamar W. Este es el ancho de clase y el ancho de clase me lo da la siguiente fórmula. Miren, el ancho de clase es el valor mayor menos el valor menor entre el número de clases K. Entonces, también este valor tiene que ser un valor preferentemente redondearlo, no necesariamente discreto, pero sí preferentemente hacerlo redondeado para que sea más fácil su manipulación, su manejo. ¿De acuerdo? Entonces, este ancho de clase, el ancho de clase de nuestro ejercicio va a ser el valor mayor de la lista, que es 84, coloco 84, le voy a restar el valor más pequeño, que es 18, ahí está el 18, ustedes lo pueden observar, y el número de clases K entonces es 7. Entonces si hacemos la división 84 menos 18 entre 7, nos va a dar 9.34, que perfectamente lo podemos redondear a 10. Sería, nada más dejen verificar, 84 menos 18 entre 7, 9.42 me da. De todas maneras, esto lo vamos a redondear a 10. ¿Sí? Entonces quiere decir que el ancho de cada clase va a ser 10 espacios, no quiere decir que sean 10 unidades, ahorita vamos a comentar ese punto, llegado el caso, que precisamente es el paso número 5. El paso número 5 es determinar los límites de clase, y en este número 5 es donde ya oficialmente vamos a, a construir la tabla. Permítanme, la voy a desarrollar de este lado para después aquí voy a utilizar este espacio. Vamos a elaborar la tabla. Recuerden, como son 7 clases, debemos de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerle aquí uno en medio, 7. Y aquí encima le vamos a poner el encabezado. Y aquí le vamos a poner clase. Aquí le vamos a poner F minúscula. Ahorita les vamos a determinar, vamos a ponerle nombre a esas variables. Aquí va a ser FRA. Frecuencia relativa acumulada y frecuencia, perdón, me faltó aquí frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Ahí está. Y entonces el paso número 5 prácticamente es empezarle a poner números a la primera columna. ¿Qué va a pasar aquí, jóvenes? Lo que yo les recomiendo es que tomemos y empecemos por el número 18. Así que este número 18 lo vamos a poner como primer punto. Y dado que el ancho de clase es 10, hay que colocar aquí, diríamos, el 27. Mucho cuidado porque, como comentaba hace un momento, no es 18 más 10. Mucho cuidado con eso, no. Es 18, del 18 al 27, si ustedes se dan cuenta, hay 10 espacios. 18, el 18 se debe de contar también. 19, aquí es 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Entonces del 18 al 27 hay 10 espacios. Entonces aquí yo voy a poner propiedades, deben ser mutuamente excluyentes. Entonces no puedo empezar con 27, tengo que empezar con 28 y aquí va a ser 28, 37. Aquí va a ser 38, 47, aquí va a ser 48, 57, aquí va a ser 58, 67, aquí va a ser 68, 77 y aquí va a ser 78, 87. Seguramente este 87 pues es un dato más grande que el 84, por ende aquí yo tengo la garantía de que estoy abarcando todos los números posibles de este arreglo, de esta distribución de frecuencias. El paso número 6... ¿sí? El paso número 6 va a ser determinar FR, FRA y FRA acumulado. ¿De acuerdo?
¿Ok? Entonces tenemos, perdón, la frecuencia absoluta es F minúscula. Estas, las demás son mayúsculas. ¿Sí? Entonces aquí sería FR, FRA, a ver, es FA, perdón. FR y FRA. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué significa esta parte? Lo que significa esta parte es que vamos a empezar a ponerle números prácticamente a toda la tabla. ¿Cómo vamos a determinar cada una de ellas? Bueno, la primera frecuencia absoluta es, o significa, o implica, voy a contabilizar el número de datos que están en cada intervalo. Del 18 al 27 me puedo dar cuenta que solamente hay dos valores, el 18 y el 26. Solo esos dos valores caben ahí. Entonces aquí va a ser, van a ser 2, y luego en la siguiente del 28 al 37, 1, 2, también van a ser nada más 2. Del 38 al 47, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí son 5. Y luego del 48 al 57, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el siguiente son 10. Luego del 58 al 67 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí hay 16. Luego del 68 al 77 sería 1, 2, 3 y finalmente 2. Frecuencia acumulada como siguiente paso es, tomo inicialmente el primer dato que es 2, o sea, este número lo voy a repetir acá, y luego voy a ir sumando el inmediato superior. 2 más 2 me va a dar 4, más 5 me va a dar 9, más 10 me va a dar 19, más 16 me da 35, más 3, 38, más 2, 40. Mucho cuidado porque aquí me debe de aparecer el número de datos n igual a 40. A veces algunas distribuciones de frecuencia cometo un error a la hora de la contabilidad de esos números y este n no aparece acá. Entonces, si esto me sucede, estoy cometiendo un error y debo de vigilarlo, debo de corregirlo. Muy bien, luego la siguiente columna es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa tiene esta fórmula, F absoluta entre el número de datos por 100. Yo voy a aplicar esta fórmula para entonces encontrar la frecuencia relativa de cada una. Para el primer caso voy a tener 2 entre 40 por 100. Aquí me da 5%, preferentemente exprésenlo en ese formato. El siguiente vuelve a ser 5%. Luego aquí en el 5 es 5 entre 40 por 100. Esto me da 12.5. Luego en el siguiente me da 19 entre 40 por 100. Me da 47.5. Luego en el siguiente me da 16 entre 40 por 100. Esto me da 40. Perdón, aquí es 10. 10 entre 40. Aquí tengo un error. Es 25. De todas maneras hubiera aparecido el error posteriormente. Aquí desde luego vuelve a ser 5 y aquí es 3. 3 entre 40 me da 7.5. Y finalmente en la frecuencia relativa acumulada, pues aquí yo vuelvo a empezar por 5. Es algo análogo, similar a lo que sucedió acá en la frecuencia relativa. Quiere decir entonces que aquí yo voy a sumar el inmediato superior. 5 más 5 son 10. Más 12.5 son 22.5, más 25 son 47.5, más 40 son 87.5, más 7.5 da 95, más 5 me da 100. Esta es una característica inequívoca de que yo he elaborado correctamente mi distribución de frecuencias. En la columna de frecuencia relativa acumulada me debe de aparecer 100%. Muchas veces cuando hacemos algunas distribuciones de frecuencia, y esto debido a errores de redondeo, aquí de repente suele no aparecer el 100%, sino 99 punto algo. Yo les recomiendo que le redondeen
en escasamente 2 cifras decimales, y al final el último dato, ya cuando les dé el 99 punto algo, sí efectivamente lo redondeen a 100, ¿de acuerdo? Muy bien. Finalmente el paso número 7, último de la tabla de distribución de frecuencias, pues me pide elaborar un histograma. Es el último paso, ya tengo mi tabla y de aquí voy a vaciar información. Como es un histograma, el histograma tiene dos características fundamentales. La primera característica es, el primer dato va a aparecer despegado del eje de la Y, y la segunda es que combina una gráfica poligonal con una gráfica de barras. Entonces, simplemente voy a enumerar de esta manera las clases para entonces aquí sí sustituir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y finalmente el 7. Luego, después voy a proceder a poner una gráfica o poner una escala, mejor dicho, adecuada, de tal manera que me abarque hasta el 16. Le voy a poner aquí, por ejemplo, para no irme muy grande, le voy a poner aquí 2, aquí le voy a poner 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Ahí está el 16, que es el máximo dato que yo tengo en frecuencia absoluta. Este es F y este es clase. El número de clase, quiero hacer la aclaración que aquí pueden ponerle número o le pueden poner el intervalo. Es indistinto. Finalmente, por último, en la primera voy a poner 2. Pongo una pequeña barra donde voy a tener la altura 2. En la segunda vuelvo a tener otra pequeña barra. Permítanme hacerla un poco más grande para que se vea un poco mejor. Aquí está, 2. Luego la número 3 me da 5, entonces esta 5 tiene que estar más o menos por acá. ¿Sí? El 5 por aquí. La número 4 es 10, me voy más o menos al 10 por aquí. Luego el 16, la clase número 5 es acá, 16, luego 3 por aquí y finalmente el 2 está por acá. Y para concluir nuestro histograma debemos de poner una poligonal. La poligonal debe de partir del origen y debe unir cada punto medio de... Listo. Otra característica del histograma es que este poligonal debe cruzar el eje de las X para dar por concluida la gráfica. Aquí está nuestro histograma. Nada más como característica adicional he de comentarles que pues este histograma tiene un sesgo negativo, ojo, lo que significa acá es, y eso lo veremos en otro video, en otro tema, pero no lo olviden que este histograma tiene un sesgo negativo porque si se dan cuenta las barras tienden a cargarse hacia la derecha. Esa es una característica inequívoca de un sesgo, diríamos, negativo. Esta es precisamente la manera de construir un histograma y también es para construir una distribución de frecuencias siguiendo los 7 pasos. Bueno, creo que por mi parte es todo en este video. Que tengan un excelente día y pues nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.